a oír. Pero Jesús está llamando a reflexión. ¿Cómo oyen? Como vos estés escuchando, es así como vas a reaccionar. ¿Amén? Amén. Como oigas, es como vas a reaccionar. Como las palabras penetren en el oído, es como va a reaccionar. ¿Amén? Amén. Bien, seguimos ahí en el verso 33. Dice, según podían escuchar. Todos escuchaban la misma palabra. Los discípulos y la multitud, los que estaban lejos y los que estaban cerca, los discípulos, los que estaban con los discípulos y las multitudes que iban y venían. Todos escuchaban las mismas palabras, porque a todos le hablaba igual. Solo que a los que estaban más cerca les explicaba las cosas. Porque esto tiene mucho que ver con la cercanía que vos tengas de Jesús. Esto tiene mucho que ver cómo te acercás a Jesús. Y ahora se van a dar cuenta por qué les estoy diciendo eso. Van a ver ustedes ahí en el verso 34. Dice, y sin parábolas no les hablaba. ¿Por qué? Para los que se acercaban a Jesús por lo que podían recibir de él, sin anhelar conocerlo, las palabras eran como un ovillo con las puntas escondidas. Era un enigma. ¿Sí? Ustedes saben, queridos hermanos, que nosotros nos podemos acercar a Dios de dos maneras. Por lo que Él hace o por lo que Él es. La gente se acercaba a Jesús por lo que Él hacía o por lo que Él era. Los que se acercaban por lo que Él hacía, venían, probablemente recibían su milagro, recibían la sanidad o recibían lo que esperaban, pero se iban sin haber entendido nada. Era como si Jesús le hubiese entregado un ovillo y tenía las puntas escondidas. Como no pasaban tiempo para encontrar los ovillos, lo que decía Jesús parecía un enigma. Y un enigma es como un ovillo que hay que desatarlo. Ustedes saben, alguna vez hicieron la prueba de desatar enigmas o de descubrir enigmas. ¿Sí? Es como si te dieran un ovillo y tienen las puntas escondidas y vos tenés que pasar tiempo mirando el ovillo hasta que encuentres la punta. Eso es un enigma. Y esto, para la gente que no le interesaba lo que Jesús era, sino lo que Jesús hacía, era un ovillo con las puntas escondidas. Era un enigma. Entonces muchas cosas la gente se iba sin entenderlas, pero tampoco se preocupaba por entenderlas. Escuchen, queridos hermanos, si a vos te dan un ovillo y te dicen, si lo desatás y encontrás las puntas, podrás desenrollar todo el ovillo. Y en el centro del ovillo hay una perla escondida. ¿Sí? Hay una perla escondida. Yo estoy desenrollando el ovillo hasta que no quede una sola vuelta. ¿Sí? Ahora, si te dan el ovillo y decís, no, la verdad que no tengo ganas de encontrar el tesoro que está ahí adentro o la perla que está ahí adentro, así que ni me voy a interesar en encontrar la punta. Ni me interesa, dejo el rollo ahí. Entonces vos te vas sin haber encontrado un tesoro que había ahí adentro. Quizás estaba el tesoro o quizás no estaba, pero no hiciste la prueba de desenrollar el ovillo. ¿Cómo te dabas cuenta de que el tesoro estaba allá adentro? Desenrollando el ovillo hasta la última vuelta, encontrando la punta para desenrollar el ovillo, porque desenrollando el ovillo ibas a encontrar la otra punta, porque la última punta siempre está en el centro del ovillo, ¿cierto? Cuando uno hace un ovillo, la última punta está en el centro del ovillo. Entonces, para encontrar la última punta tenés que empezar por la primera. ¿Amén? Esto es un enigma. Y estas son las cosas que Jesús venía escondiendo de toda la gente, pero solamente se las iba a mostrar a aquellos que estaban más cerca de él. Solamente a aquellos que se convertirían en sus discípulos, a aquellos que querían seguirle más de cerca. ¿Amén? Porque esto no era un tesoro para todos. Hoy en día la palabra de Dios está siendo predicada en todo el mundo y para todos. Pero solamente los que caminan cerca del Señor es a quienes Dios les revela las mayores profundidades de su palabra. Los mejores tesoros son para aquellos que quieren descubrirlo y que se ponen en la palabra de Dios para desenrollar los ovillos, para desenrollar los enigmas que hay allí. La palabra de Dios es clara
y uno la puede leer de corrido. Pero los mejores tesoros están cuando uno comienza a cavar en lo profundo. ¿Amén? Amén. ¿O no? ¿Están dormidos hoy? Díganme, ¿sí o no? No. Amén, diga entonces. Amén. Bueno, porque el que tendría que estar dormido soy yo, no ustedes, ¿eh? Bien. Dice, vean ustedes conmigo, seguimos leyendo allí según lo que dice el verso 34. Dice, y sin parábolas no les hablaba. Dice, para los que se acercaban a Jesús, por lo que podían recibir de él, sin anhelar conocerlo, las palabras eran como un ovillo con las puntas escondidas, eran un enigma. Solo aquellos que se acercaban a Jesús por lo que era él, recibían la explicación. Ahí tienen el paréntesis que nosotros vemos allí. Solo los que estaban cerca de él recibían la explicación. Escuchen. ¿Vieron lo que dice Marcos capítulo 3, verso 31 al 35? Vean ustedes conmigo. Esto parece raro y parece duro al escucharlo, pero vean lo que dice. 4, 31 al 35. Y llegan su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, lo enviaron a llamar. Su propia familia se queda afuera y lo llaman hacia afuera a él. Y había una multitud sentada a su alrededor y le dicen, mira, tu madre y tus hermanos te buscan afuera. Es decir, tu familia te busca afuera. Aquellos que son tu familia de sangre te están buscando afuera. Y respondiéndoles dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Él no está alegando ni a la madre ni a los hermanos. Él está haciendo una pregunta porque de esa pregunta va a traer una respuesta. Lean ustedes. Dice, y mirando en derredor a los que estaban sentados en torno suyo, dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Él no está negando su familia biológica. Él está haciendo una cercanía a la familia espiritual, a la familia que hace la voluntad de Dios. Entonces, en estas parábolas Él está mostrando la gran diferencia que hay entre la multitud y los discípulos. ¿Observan ustedes? Mientras ustedes observan, yo tomo agua. Si no, no me dejan observar. O no me dejan tomar agua. Vean ustedes. Ay, qué bien que están. Vean ustedes, dice Jesús allí, consideraba a su familia al que estaba dispuesto a hacer su voluntad. A esa gente consideraba a su familia, a los que estaban dispuestos a hacer su voluntad. Hasta ese momento su familia permanecía en la frontera. Hasta ese momento su familia estaba afuera. Hasta ese momento la familia no había creído en él como Mesías, como el Mesías de Israel. Por eso él está incluyendo solamente a aquellos que hacían la voluntad de Dios. Verso 34. Dice, sin parábolas no les hablaba. Vean ustedes, Marcos aquí con esto, sin parábolas no les hablaba, está anunciando el cumplimiento de otra profecía. Vean conmigo en Salmo 78, verso 1 y 2. Dice, Salmo 78, después del Salmo 77. ¿Me encontraron? El Salmo 77, 78 y el 79. ¿Lo pudieron encontrar? Sí. No está en la tapa, no está en la contratapa, está en el Salmo 78. Dice, verso 1 dice, escucha pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a los dichos de mi boca, abriré mi boca en proverbios, declararé enigmas de tiempos antiguos. Vean ustedes, si ustedes observan, el Salmo 78 dice, en la gran mayoría de las traducciones, o por lo menos en la traducción textual, dice, masquil de Asaf.
Un maskil era un poema instructivo. Asaf era el director de alabanza. Lo que está haciendo, y ustedes lo pueden observar, creo que en Mateos, dice como dice el profeta. ¿Por qué? Porque Asaf estaba profetizando, estaba dando escribió este salmo mediante una profecía. Este maskil era para enseñar al pueblo, para instruir al pueblo. Y él está hablando precisamente sobre cosas por medio de las cuales iba a instruir al pueblo. Entonces Marcos toma esto, que probablemente se lo viene dictando, se lo viene diciendo Pedro, y pone esta profecía aquí. Y Jesús está cumpliendo otra profecía. Y observen ustedes, dice, sin parábolas no les hablaba. Marcos anuncia el cumplimiento de otra profecía, que es esta del Salmo. Y seguimos en el verso 34. Aunque, y ahí se abre el paréntesis, y aunque a sus propios discípulos les explicaba todo en privado. ¿Qué es un paréntesis? Un paréntesis es una suspensión o una interrupción en una oración, donde incluye una frase, pero que no altera la oración. ¿Amén? Bien, la oración es aclaratoria, pero no altera el sentido de la frase. Pero, ¿qué hace esto? Nos arroja luz para encontrarle el sentido a lo que está diciendo Jesús. Sin este paréntesis nosotros no le encontraríamos el sentido a lo que está diciendo, no podríamos encontrarle la vuelta a lo que está diciendo. Pero con este paréntesis, recuerden ustedes que esos títulos que hay ahí en la Biblia no estaban en los manuscritos originales. Era todo de corrida, era un escrito todo de corrido. Después se separó en títulos, se separó en capítulos, en versículos, siglos después. Pero era todo de corrido. Ese paréntesis está instruyéndonos acerca del sentido que Jesús le está poniendo precisamente al tema de las parábolas, al uso de las parábolas. Si no, para nosotros hubiese sido muy difícil entenderlo, si no hubiese estado este paréntesis. Abre ese paréntesis. ¿Bien? 1. Hace diferencia entre multitud y discípulos. Si ustedes observan allí, dice, y con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra según podían escuchar. Es decir, le hablaba a todos. ¿Sí? Y sin parábolas no les hablaba. Pero, dice, aunque a sus propios discípulos les explicaba todo en privado. Escuchen, hace diferencia entre multitud y discípulos. Los que se acercan a Jesús logran desenrollar el ovillo. Amén. 2. El antiguo pacto ocultaba los tesoros del reino que el nuevo pacto revela. Nosotros tenemos revelados en el nuevo pacto los tesoros del reino que estaban ocultos en el antiguo pacto. Entonces la gente todavía tenía el antiguo pacto, no tenía el nuevo pacto todavía. Pero el nuevo pacto, es decir, la palabra del nuevo pacto, la palabra viviente del nuevo pacto, estaba revelada en la persona de Jesús. Todo el que prestara atención y se acercara a Jesús, se le estaba revelando lo que en el antiguo pacto estaba oculto. Con solo escuchar y ver y acercarse a la persona de Jesús, se le estaba revelando el antiguo pacto. Esto nos queda a nosotros una enseñanza. Queridos hermanos, si ustedes quieren encontrar los tesoros más preciosos de la palabra de Dios y de la persona de Jesús, de la única manera que lo pueden hacer es acercándose cada día más a Jesús. ¿Amén? Amén. Esto nos pone en un aprieto. O esto nos pone en una disyuntiva. Podemos permanecer, escuchen, podemos venir a la iglesia 25 millones de veces. Podemos andar como simples religiosos, porque nos acostumbramos a venir a la iglesia. Y cuando nos acostumbramos a venir a la iglesia, dejamos de buscar los tesoros más preciosos de su palabra y los tesoros más preciosos de la persona de Jesús. 3. El que se acerca a Jesús por quién es Él
Él se revelará más cada día a su vida. Nuestro acercamiento a Jesús tiene que ser por lo que es Él. ¿Saben lo que es adorarle? Adorarle es porque es Dios, nada más que por eso, que porque es Dios. Todo lo que Él hace es consecuencia de su misericordia hacia nosotros. Pero lo nuestro, como decimos siempre, es acercarnos con adoración a Él, por amor a Él. ¿Cómo encontraremos los más preciosos tesoros de su persona y de su palabra? Si no es acercándonos cada día más a Él. ¿Cómo encontramos los tesoros preciosos de la palabra de Dios si no es acercándonos a su palabra cada día? Cuando entenderemos que leyendo su palabra encontraremos los tesoros. Dice, el que hace la voluntad de Dios es mi familia. El que la hace, es decir, el que lee las Escrituras y la hace, la practica, esa es mi familia, dice. Entonces, los tesoros escondidos están para los que le buscan. La gran mayoría de la gente, ustedes hacen una campaña, ustedes verán en una campaña, sea del evangelista que sea, multitudes de gente van a las campañas. Multitudes de gente. Pero muchísima de esa gente recibe el milagro y nunca más aparece. Porque recibieron el milagro, pero no fueron por la persona de Jesús, no fueron por la persona de la cual estaba hablando el predicador, fueron para ver si recibían algo. Es más, hay gente que busca recibir algo de Jesús y como no lo recibe, no le interesa más. Entonces, nuestro problema, queridos hermanos, es venir buscando algo de Dios. Nosotros venimos para darle adoración a nuestro Dios. Nos sentamos alrededor de su mesa, rodeados de su gloria, alabando y adorando a nuestro Dios junto con nuestros hermanos, pero nuestro anhelo más profundo es conocerlo a Él. ¿Y cómo lo conocemos a Él? A través de su palabra, a través de comunicarnos con Él. Es de la única forma. Por eso hay muchas cosas escondidas para el mundo. El mundo no entiende. ¿Pero por qué no entiende? Porque Dios le ha escondido cosas al mundo. Los tesoros más preciosos se los escondió al mundo, pero nos la reveló a nosotros, a aquellos que hemos creído en Él. A nosotros se nos es revelado. Y cuanto más te acerques a Dios, mayor revelación de Dios tendrás, o mayor iluminación de su persona tendrás sobre tu vida. ¿Amén? Escuchen. 4. El que quiere conocer su palabra tiene que pasar tiempo con ella. Como quien quiere descifrar un enigma o encontrar la punta de un ovillo. No creo que haya un enigma que se pueda descifrar inmediatamente, a menos que lo conozcas, ¿no? Que se pueda descifrar inmediatamente en el mismo momento que lo conociste. Tenés que pasar tiempo para ver cómo haces para encontrar la respuesta de ese enigma. O cuando tenés que desenrollar ese ovillo, tenés que pasar tiempo mirándolo a ver dónde está la punta de ese ovillo. Y esto es lo que Jesús hace. Te da un ovillo, te da un enigma, para que pases tiempo hasta que descubra los tesoros preciosos que hay en su palabra. Su palabra es maravillosa. Su palabra es un tesoro precioso, pero como todo tesoro precioso hay que cavar profundo hasta encontrarlo. Podés ser muy superficial, podés pasar un momento con la palabra de Dios y simplemente te olvidaste. Pero el reino de los cielos se hace fuerte en tu vida cuando pasás tiempo con Dios, cuando pasás tiempo con su palabra. De lo contrario, pasarás por esta tierra como un soplo. Amén. 5. La palabra de Dios está disponible para todos, pero solo descubrirá sus tesoros escondidos los que caben más profundo. Hay perlas preciosas en la palabra de Dios. Y esto es como quien va a una planta de naranja o de manzana, ¿sí? Tenés la posibilidad de sacudir un poco la planta
y te caerán naranjas o te caerán manzanas, por lo menos todas las que se sueltan enseguida. ¿Sí? Las sacudís y ya tendrás naranjas y manzanas. Luego te subís a una escalera y llegarás a algunas. Pero siempre, vean ustedes, las mejores están en la punta de la planta. Entonces vas a tener que subirte, vas a tener que escalar o vas a tener que hacer un gran esfuerzo para poder llegar a las mejores frutas. En esto es exactamente lo mismo. Podés leer la Biblia 25.000 veces, pero hasta que no te detengas a descubrir los tesoros que hay en ella, los tesoros no se te van a revelar. Entonces, el tiempo precioso, el tiempo que vos pases en la presencia de Dios y delante de la palabra de Dios, ese tiempo es el más valioso de tu vida. El más valioso de tu vida. Así que estoy moviendo a una congregación a ser una congregación más profunda, queridos. Más profunda. Profundizar en lo que la palabra de Dios dice. Esto es lo que nos está trayendo en este tiempo por medio de las parábolas del Señor Jesús. A descubrir los tesoros preciosos que hay allí. Están escondidos para la gente, ¿eh? Para el común de la gente está escondido. Allí subió mi esposa al Facebook una frase que decía: léela como pocos y serás como muchos. Léela como muchos y serás como pocos. Amén. Amén. Entonces esto es importante entender en esta mañana. El uso de las parábolas que Jesús hizo fue precisamente enigmático. Y dice, y uno puede decir, pero ¿cómo Dios puede hacer eso? Sí, Señor, puede hacerlo. Puede ocultarle verdades a quien no quiere saber verdades. A quien quiere saber verdades, a quien tiene su corazón dispuesto por saber más de Dios, Dios se va a revelar a su vida. La carta de Jacobo dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que la da abundantemente y sin reproche. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Que la sabiduría se la da a cualquiera? No, al que se la pida. Porque ¿cuál es el interés de Dios? Es precisamente que nos acerquemos a Él para pedírsela. Pues entonces tenemos gente que anda, que va, que viene, que busca, que de pronto viene un ratito y se va porque no le interesa escuchar. Porque viene un día y al otro día ya no viene más porque no le interesa saber más. Porque toda persona que le interesa saber más está sentada justo delante mío. Por lo menos creo que la mayoría es así. Porque si no estarían perdiendo tiempo, ¿o no? Estarían pasando un rato y como no tenía otra cosa que hacer, como no tenía otro entretenimiento, qué sé yo, como en mi casa estaba aburrido, digo, voy un rato a la iglesia a divertirme. Pues no, queridos hermanos, nos estamos entrenando para salir a la semana con una palabra fresca que nos ayudará a vivir una vida mejor. Amén. 6. El que quiere saber y conocer, sabrá y conocerá, porque Jesús le enseñará. Amén. Vean ustedes. Aunque a sus propios discípulos les explicaba todo en privado. ¿Sabe qué hacía Jesús? A los que querían escuchar, a los que estaban cerca de él, les explicaba. Se tomaba el tiempo, queridos hermanos, se tomaba el tiempo de explicarle a los que querían saber. Y a los demás les daba una parábola y arreglate como pueda. Queridos hermanos, si ustedes quieren saber y conocer, deben pasar tiempo con el que sabe y conoce para que vos puedas saber y conocer. Le hice un versito, pero le salió bien. ¿Quieren saber y conocer? ¿Amén o no? ¿Amén o no amén? Dijo alguien. ¿Quieren saber o no? Yo pregunto, ¿están dormidos hoy? No. ¿Quieren saber y conocer? Amén. Bueno, pasen tiempo con el que sabe y conoce. Porque el que sabe y conoce
te va a enseñar para que sepas y conozcas. Amén. ¿Amén? 7. El que más se acerque a Jesús, mejor lo escuchará, porque Él no habla a los gritos. Vean, si no me creen, ¿no? Bueno, vean ustedes Isaías 42:2. Isaías 42:2. Dice Isaías 42:2. No voceará, ni alzará su voz, ni la hará oír por las calles. No voceará, es decir, no andará a los gritos, ni alzará su voz, ni la hará oír por las calles. No necesita eso. Necesita hablar suavemente para que los que quieren escuchar se acerquen más. A Jesús no le interesa andar a los gritos por la calle para que la gente lo escuche. No le interesa a Jesús llamar la atención de la gente. No, Señor, porque a Él lo que le interesa es que el que quiera escucharlo se acerque. ¿Por qué no necesita andar a los gritos? Si bien la voz de Dios se escuchó y se escuchará muy fuerte, pero siempre la voz de Dios se escuchó y se va a escuchar muy fuerte en los tiempos en que venga la disciplina o el castigo para el mundo. Allí se escuchará la voz de Dios muy fuerte. Y la van a escuchar aquellos que no quisieron escuchar la voz suave del Señor. En esta mañana vamos a inclinar nuestro oído, como leíamos en el Masquil de Asaf, dice: oíd, pueblo mío, inclinad tu oído a la ley. Es decir, estirá tu oído, agudizá tu oído para lo que Jesús quiere decir en este tiempo. Este tiempo no es tiempo de andar a los gritos, ni de hablando de evangelios de prosperidad, ni de evangelios de sanidad. Jesús quiere que escuchen la palabra tal y como está escrita, y así la quiere hablar. Amén. ¿Amén? Amén. Este es el tiempo de acercarnos a Él con un corazón humillado, con un corazón contristado, lleno de tristeza por nuestro pecado, pero tratando de alcanzar los mayores tesoros, los tesoros más preciosos de su palabra. Claro que sí, que hay historias, que hay problemas, que hay dificultades, pero todos los que quieren escuchar a Jesús se acercarán con un oído presto para escucharlo. Amén. Amén. Pónganse de pie, por favor.